Y ahora te invito a esta perla, plasticidad neuronal. Segunda perla de tu cerebro es el que ve. Veamos qué vas a descubrir en esta perla. ¿Qué es la triangulación de los sentidos? ¿Hay correlación entre los sentidos? ¿Qué capacidad tiene nuestro cerebro? ¿Qué nos han dicho sobre el aprendizaje? ¿Qué requiere la plasticidad neuronal? La experiencia de Jean Boyd Taylor, una neurocientífica. La información que recibimos del mundo es limitada por la información que recibimos por los diferentes sentidos. Lo que valida la realidad de lo que vemos es el tacto, y el tacto tiene una frecuencia de rango diferente de la de los ojos. ¿Te has dado cuenta cómo exploran los bebés el mundo para tener experiencias sensoriales completas del espacio y del mundo? Tocan con todos los sentidos. En el aprendizaje de los bebés, los sentidos no están separados, sino que funcionan en una combinación completa. Entonces, ellos exploran y paladean el mundo con todas las sensaciones. Podemos reconocer, por ejemplo, una pelota que tiene elementos diferentes porque reacciona de forma diferente cuando cae al suelo. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que hay muchas personas que usan gafas y que cuando uno les dice quítate las gafas, te dicen es que si no te veo, no te puedo oír? Hay conexión entre ambos sentidos. A veces, cuando en una conferencia sobre visión natural le pido a una persona que se quite las gafas para que empecemos a quitarnos las muletas, me dice eso, si no te veo, no te puedo oír. Y se dan cuenta que pueden oír incluso mejor cuando se retiran las gafas. O sea, simplemente es soltarse, relajar. Recuerda, primer principio del principio. Hubo un experimento donde a algunas personas se les puso unas gafas que tenían la capacidad de invertir las imágenes que veían. Las personas al principio estuvieron como 2 o 3 días caminando torpes, despistadas, pero después el cerebro interpretaba la imagen derecha. Hacían una triangulación con el sentido del tacto para ver lo que estaba patas arriba. Y luego les quitaron las gafas. ¿Y qué pasó? Otra vez las personas estuvieron torpes, cuando les retiraron las gafas estuvieron otra vez torpes por 2 o 3 días y luego volvieron a recibir la experiencia visual de la manera que nosotros la recibimos, que llegan a la retina patas arriba y luego el cerebro la voltea para hacer el fenómeno de la triangulación por la percepción táctil. Entonces, con ese experimento podemos concluir que el cerebro tiene una plasticidad neuronal pasmosa y que tiene una capacidad asombrosa de sanación. ¿Qué nos han dicho? Nos han dicho que solo aprendemos hasta los 7 años, que la creatividad se va después del tercer año de colegio, de escuela, que perdemos la capacidad de aprender a medida que avanzamos. Incluso hubo una vez una teoría que se planteó que cuando nosotros perdíamos neuronas, esta no se recuperaba, pero después tuvimos la maravillosa noticia de saber que podíamos crear redes neuronales nuevas, pero esas no se crearían de manera espontánea, tenemos que hacer algo. Entonces nos queda claro que la plasticidad neuronal es la regeneración de las neuronas y que las neuronas se regeneran incluso en los adultos, que podemos aprender, que tenemos las capacidades para aprender, pero que esto no se da de manera silvestre. ¿Qué se necesita para tener plasticidad neuronal? Motivación adecuada, tener un objetivo concreto, el interés, el deseo para tener ese aprendizaje, lo que nos saca de las rutinas neuronales. Cuando nosotros nos metemos en una nueva experiencia para aprender nuevo, para aprender algo nuevo, para asumir un desafío, ese desafío nos genera autopistas neuronales nuevas. Y hablando de conexiones neuronales y de plasticidad neuronal, te quiero traer la experiencia de Jill Boyd Taylor. Ella es una neurocientífica norteamericana que empieza a estudiar medicina y luego trabaja con la parte neurológica porque tiene un hermano que tiene un problema psicótico. Entonces ella quiere entender qué es lo que pasa en el mundo de su hermano, cómo el hermano vive alucinaciones y en cambio ella es capaz de concretar los sueños que tiene. Es muy bello porque a partir de ella
de su experiencia, que tiene un derrame en el hemisferio izquierdo, ella se desconecta de la parte lógica y del pasado y del futuro y empieza a vivir un momento presente, y ella dice que vivió un momento de iluminación. Entonces es absolutamente bello, y ahí es donde nos damos cuenta cómo después de que ella se recupera de esa experiencia, que fueron como 5 años donde ella vuelve a aprender a caminar, vuelve a aprender a hablar, ella vivió ese momento y entonces volvió a crear una neuroplasticidad con el trabajo que ella hace, acompañada de su mamá. Ella otra vez vuelve a recuperar su cerebro y a generar nuevas carreteras neuronales. Entonces, ¿qué es la plasticidad neuronal? La plasticidad neuronal es la posibilidad de tener redes neuronales nuevas que se modifican en nuestro cerebro, y eso no se genera de manera sola, como te lo decía, cuando aprendemos algo nuevo, por ejemplo, cuando nos enamoramos, cuando estamos en una relación colaborativa, cuando dormimos de manera adecuada, entonces nuestro cerebro se recompone, cuando hacemos la consolidación de nuevos hábitos, cuando cambiamos el entorno, cuando cambiamos de trabajo, de rutina, de amigos, de rumba. Todo ese tipo de experiencias, las experiencias nuevas son las que posibilitan la plasticidad neuronal. Entonces no se da de manera silvestre, sino que nosotros tenemos que apoyar y colaborar ese proceso con el cambio, que a veces no nos gusta, porque realmente a los únicos que les gustan el cambio es a los bebés, porque el cambio requiere procesos de adaptación. Entonces, te invito a generar carreteras neuronales nuevas diciéndole al cambio, ¡bienvenido! Y entonces seguro te estás preguntando, ¿cómo así? ¿Por qué yo puedo modificar mi cerebro? Puedo modificar mi cerebro porque sabemos que los pensamientos impactan nuestra bioquímica. Hicimos el experimento del limón, te lo voy a recordar, que simplemente te imaginas que vas a la cocina, que abres la nevera, que buscas en un cajón el limón, observas su color, su textura, sientes su temperatura, buscas un cuchillo, partes y llevas un poco de limón a tu boca, y en este momento simplemente con pensar en la experiencia hay una descarga en tus papilas gustativas, hay una bioquímica diferente. De la misma manera, cuando imaginas que un ser querido no ha llegado a casa y entonces empiezas a pensar que algo malo le pasó, empieza una bioquímica de miedo a correr por tu cuerpo. Entonces nuestros pensamientos cambian nuestra bioquímica. Aquí hay una prueba real de ello. Y veamos entonces qué pasa con el rol de la amígdala. El rol de la amígdala te lo quiero traer acá porque es muy importante. La amígdala es una porción del lóbulo temporal que procesa las emociones, y tenemos unos episodios que denominamos el secuestro amigdalar. Seguramente te ha pasado cuando estás en un estallido cegado por la rabia y la emoción, entonces en ese momento te captura. Entonces, si nosotros estamos hablando de plasticidad neuronal, también podemos hablar de momentos en los cuales nosotros perdemos esa plasticidad neuronal porque nos descarrilamos con nuestras emociones. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos descarrilamos de nuestras emociones y nosotros decimos, bueno, no estoy trabajando de manera proactiva para mejorar esa plasticidad neuronal, me estoy dejando llevar de la rabia, me salí de la ropa? Entonces, ¿qué podemos hacer? Autoobservación, eso que nos proponen los maestros espirituales. Básicamente, autoobservación es ser testigo, es como salirnos para afuera y observar. Entonces me salgo para afuera y observo a la luz marina que se salió de la ropa. Lo otro es pensar en una persona que la vemos serena, tranquila, que maneja de manera moderada sus emociones, de manera moderada, o sea, que maneja moderada las emociones, pero sabemos que podemos darle lugar a las emociones, podemos darle lugar a la rabia, al miedo, todas esas emociones es importante. Lo importante es no dejarnos secuestrar por ese tipo de emociones. Lo otro es importantísimo, bajar de la cabeza al cuerpo, es sentir. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando estoy secuestrado de la emoción? Y posiblemente a posteriori de que suceda ese secuestro, porque mientras estoy ahí, estoy secuestrada y no me doy cuenta. Pero entonces es, ¿qué pasaba en mi bioquímica? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Cómo lo estaba sintiendo? Y luego vamos a trabajar en un cortocircuito. ¿De qué manera? Como un tiempo fuera. Tiempo fuera es, para salir de esa experiencia necesitamos 90 segundos. Entonces,
me doy cuenta de que estoy secuestrado por la amígdala, de que estoy fuera de control, cegado por una emoción. Entonces en ese momento simplemente un tiempo fuera es, voy a caminar, me tomo un vaso de agua, muevo el cuerpo. Ese tipo de movimientos me va a ayudar a mí a volver a la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, básicamente es el equilibrio. Y el quinto elemento es básicamente perdonarnos. Cuando nosotros nos perdonamos, entonces invitamos a reconocer que tenemos falencias, invitamos al amor, y cuando nosotros estamos con el amor, estamos en la otra polaridad del miedo, en la otra polaridad de una emoción que nos drena energéticamente. Entonces, cuidado con el secuestro amigdalar. Mira estas estrategias para que puedas caminar de una manera más serena, tranquila por el mundo y colaborar con la plasticidad neuronal. Y ahora quiero presentarte el SAR, Sistema de Activación Reticular. ¿Lo has percibido en tu vida? ¿Te has dado cuenta que quieres comprar un carro y de pronto, oh my God, te das cuenta que todo el mundo tiene el mismo carro que tú quieres comprar? O estás embarazada y ves un montón de mujeres embarazadas, o tienes el brazo quebrado y ves a un montón de personas con el brazo quebrado. Esa zona cerebral es la que regula el estado de vigilia y es responsable de lo que llega a tu consciente. ¿Qué pasa? Tenemos demasiada información y entonces el cerebro, como toda esa información que nosotros recibimos, el cerebro, que dice, si le llega toda la información que hay en el exterior, podrías enloquecer. Entonces la filtra, nos filtra para que nosotros no nos volvamos locos. El SAR filtra la información que a nosotros nos interesa. Entonces es muy importante que nosotros revisemos cuál es la realidad que vemos. Cada uno recibe lo que el SAR le permite. Entonces debemos decidir de acuerdo a eso, por el tema de la plasticidad neuronal, saber en dónde enfocamos nuestra atención, qué tipo de lectura privilegiamos, cuáles son el tipo de películas que vemos, cuáles son los amigos con los que nos juntamos. Nosotros activamos el sistema reticular a partir de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, si tú tienes pensamientos positivos, de creatividad, de grandeza, de voy a lograr recuperar mi visión, entonces eso es lo que vas a lograr. Y te sientes con las emociones, te metes en las emociones, invitas a las emociones positivas, entonces estás colaborando con el sistema de activación reticular. Entonces, no es magia, no es brujería, no es nada, es una zona del cerebro que realmente existe y que nos puede ayudar en nuestro proceso. Así que te invito a estar consciente de qué manera usas tu sistema de activación reticular. Y dentro de ese SAR es importante la visualización. Hace parte de la imaginación. Acuérdate, lo que visualizo son cosas que ya yo he visto. Puedo visualizar lo que yo he visto. Y cuando imagino es que creo cosas que yo no he visto. Entonces, una manera de apoyar ese proceso de visualización es que primero empieces a visualizar cosas sencillas. Entonces te sientas, cierras tus ojos y vas a imaginar, por ejemplo, cosas elementales, un jarrón, una vela. Después vas a imaginar cosas que se muevan, como por ejemplo un animalito, tu mascota, un carro. Eso es clave para el proceso de visualizar. Vas haciéndolo paso a paso. Después vas a visualizar ya escenas que contengan objetos o también tus objetivos. Y básicamente la cuarta elemento es integrarte, meterte tú en la visualización. Voy a compartirte una meditación que es muy importante y que es el Yoga Nidra, que te va a ayudar a descansar toda tu fisiología. Entonces va a estar conectado con el tema de la relajación y voy a darte unos elementos para que visualices una mañana, el bosque, el mar. Eso te va a ayudar. Y entonces recuerda, el último elemento es meterte tú en el proceso de visualización. ¿En qué momento lo voy a hacer? En la mañana. Recuérdate, el inconsciente en ese momento está hiperactivo, he dormido toda la noche, entonces invitas a ese proceso de visualización en la mañana, o también en la noche, otro buen momento donde tienes una visualización y te vas a dormir, te llevas ese regalo en tu mente.
Otro elemento clave para trabajar tus procesos mentales es que tengas una dieta mental. Entonces, la meditación profunda es maravillosa, recordar la importancia del sueño, desconectarte del móvil, de la televisión y básicamente, ¿por qué te desconectas de eso? Porque a veces ves un montón de cosas que no son relevantes, que no son importantes. Y entonces, ¿qué pasa? Si tu sistema de activación reticular empieza a mirar bobadas, entonces tu sistema piensa, este quiere ver y esta quiere ver este tipo de bobadas, entonces te empieza a presentar eso. Si tú empiezas a ver cosas interesantes, maravillosas, que realmente te edifiquen, entonces eso es lo que te va a traer tu sistema de activación reticular y te va a te va a llevar a conseguir tus metas. Vamos a sellar el aprendizaje, así que busca tu cuaderno de notas para que escribas lo que has descubierto en esta perla. Te veo en 2 minutos. Tiempo cumplido. Vamos ahora entonces a la tercera perla, mirarse a los ojos. Hace parte de nuestra naturaleza. ¿Lo hemos olvidado? Te espero en la tercera perla. Hasta pronto.